Bienvenidos a Pulso Presidencial. Hoy nos sumergiremos en el escenario donde se forja el futuro de nuestra nación. Analizaremos a fondo los ejes temáticos, los tiempos de intervención y las reglas que definirán en el debate presidencial. En Pulso Presidencial les brindaremos las claves para comprender la importancia de este debate y su impacto en el voto informado. El Consejo Nacional Electoral definió mediante sorteo público el orden de ubicación e intervención del debate presidencial obligatorio que se realizará este domingo 23 de marzo. El sorteo público se realizó con la presencia del notario cuarto del Cantón Quito para definir el orden de ubicación e intervención del debate presidencial obligatorio. Esto como parte de los mecanismos necesarios para fortalecer la democracia. Este formato tiene como objetivo principal promover un voto informado. Inicialmente, el Comité de Debates presentó los 5 ejes temáticos del evento. 1. Educación. 2. Salud y seguridad social. 3. Criminalidad y seguridad. 4. Economía y empleo. Y 5. Gobernabilidad. Una pequeña encuesta a la sociedad, a la ciudadanía, y en base a estos criterios hemos obtenido estos 5 ejes. Posteriormente se realizó el sorteo como tal. Así, en el set de televisión se ubicará en el atril A Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, lista 5, y será quien inicie la intervención en los ejes impares 1, 3 y 5. Y en el atril B se ubicará el presidente candidato Daniel Noboa del Movimiento Acción Democrática Nacional, lista 7, quien iniciará en los ejes 2 y 4. El candidato que se encuentra en el atril A será quien arranque con el mensaje de presentación en 30 segundos. El debate está estructurado en 2 bloques principales. En el primero, cada candidato tendrá 30 segundos para su presentación. Luego, por cada eje temático, el candidato A contará con 2 minutos para responder la pregunta formulada por el Comité Nacional de Debates. A continuación, el candidato B podrá interpelar en 1 minuto y el interpelado dispondrá de 1 minuto y 30 segundos para responder. Posteriormente, el candidato B hará una segunda interpelación en 30 segundos con una respuesta final de 1 minuto. Este mismo esquema se repetirá con la intervención inicial del candidato B. Y el candidato B tendrá la oportunidad de hacer una segunda interpelación en 30 segundos y el candidato A, que ha estado haciendo uso de la palabra, responderá en 1 minuto esa pregunta. En un segundo bloque se implementará una dinámica de preguntas cerradas. Cada candidato formulará una pregunta en 30 segundos y su oponente deberá responder con un sí o no, en un máximo de 5 segundos. Luego tendrá 1 minuto para justificar su respuesta. A continuación, su rival podrá interpelar en 30 segundos con una respuesta final de 1 minuto. La novedad de esta metodología es que quienes formulan la pregunta cerrada es cada uno de los candidatos y tendrá que hacerlo sobre la temática que se está abordando. Antes de concluir la transmisión, tanto Luisa González como Daniel Noboa tendrán 1 minuto cada uno para dirigirse a los electores con un mensaje final. Las preguntas del debate serán entregadas a la moderadora el mismo día del debate en sobres cerrados y serán abiertas en vivo durante la transmisión. La moderadora del debate será la periodista Ruth del Salto. Sacar las respuestas a las preguntas planteadas a los candidatos presidenciales para que los ciudadanos vayamos más informados a ejercer nuestro derecho al voto. En sesión ordinaria, el Consejo Nacional Electoral, con 3 votos a favor, escogió a la periodista Ruth del Salto como moderadora del debate presidencial de la segunda vuelta entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González, programado para hoy en las instalaciones de Ecuador TV. Ruth del Salto cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el periodismo nacional e internacional. La periodista ecuatoriana, nacida en Guayaquil, en el 2023 ya fue seleccionada para moderar el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. Este debate será transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Desde el retorno a la democracia en Ecuador en 1979, los ecuatorianos han sido testigos de al menos 6 debates o espacios de opinión con intercambio de ideas entre candidatos presidenciales. Según el Consejo Nacional Electoral, el debate de primera vuelta para las elecciones generales de este año tuvo una audiencia superior a los 9,3 millones de ciudadanos. En el debate del pasado domingo 19 de enero, que duró más de 3 horas, los candidatos presidenciales respondieron en esa ronda preguntas generales sobre 3 ejes temáticos: seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos, y crecimiento económico y generación de empleo.
Este programa, donde la ciudadanía pudo conocer la postura de los binomios en los temas antes mencionados, fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión y también fue difundido por varias plataformas en redes sociales. Todos los candidatos se deben presentar al debate presidencial. Según una medición del Consejo Nacional Electoral, el debate de la primera vuelta alcanzó una audiencia en los siguientes parámetros. En las redes sociales del Consejo Nacional Electoral hubo una audiencia de 1.3 millones de ecuatorianos. En radio y televisión abierta, el debate lo vieron 4.7 millones de ciudadanos y en varios medios digitales se captó la atención de 3.3 millones de compatriotas. En total, según el organismo del sufragio, hubo una audiencia de 9.3 millones de personas. Y esperamos que nos acompañen a conocer las propuestas de cada uno de ellos, que es la gran oportunidad para que el pueblo pueda decidir de forma responsable e informada. Para este segundo debate, se espera superar estas cifras. El debate presidencial de la segunda vuelta entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González está programado para hoy, domingo 23 de marzo del 2025, en las instalaciones de Ecuador TV. El operativo de seguridad estará a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La seguridad de la candidata Luisa González, así como del candidato Daniel Noboa, está garantizada. Policía Nacional y Fuerzas Armadas cuentan con un amplio despliegue de uniformados. Este domingo 23 de marzo, Noboa y González serán los protagonistas del debate presidencial, organizado por el Consejo Nacional Electoral, que se realizará en los estudios de Ecuador TV, ubicado al norte de Quito. Desde la policía se anunció que los cierres viales empezarán desde el sábado y el domingo prácticamente el paso vehicular y peatonal será nulo en las calles aledañas al medio de comunicación. Las restricciones alcanzarán a las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, República y Eloy Alfaro, Avenida República y calle Pradera y calle San Salvador. Habrá un control estricto para el ingreso de los colaboradores, así como del equipo de asesores de cada uno de los candidatos. Los participantes podrán asistir acompañados por 3 personas, entre las que se incluyen un familiar, su comunicador o asesor político y el jefe de seguridad, quienes deberán acreditarse 72 horas antes de la realización del debate, sin opción a reemplazarlos. En ningún caso los acompañantes ingresarán al set de televisión o al espacio en el que se realizará el debate, salvo en las áreas delimitadas para los candidatos y su equipo. Los candidatos al debate presidencial entrarán con 3 acompañantes, donde deberá estar incluido también el jefe de seguridad para poder garantizar la seguridad de los candidatos dentro de los estudios de televisión. El operativo de seguridad finalizará luego que los candidatos abandonen las instalaciones de Ecuador TV. La contendiente de Daniel Noboa es Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, quien ya perdió con él en los comicios extraordinarios del 2023. González es la nueva cara de los últimos años en su agrupación política. A continuación, su perfil. Luisa Magdalena González Alcíbar es la cara más representativa de la Revolución Ciudadana en los últimos 2 años. Nació en Quito hace 47, pero se crió en Canuto, Cantón Chone, tierra de la que es oriunda su familia. En su adolescencia, a los 15 años, quedó embarazada y contrajo matrimonio, relación que le duró 7 años. También tiene un segundo hijo, Josué, quien aún es menor de edad. González se graduó de abogada en la Universidad Internacional del Ecuador y tiene 2 maestrías, una en alta gerencia por el IAEN y otra en economía internacional por la Complutense de Madrid. Su vínculo con la política nace desde el 2008, cuando ingresa a la presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa y ocupa diferentes cargos medios hasta que en 2017 es nombrada secretaria de la Administración Pública por 5 meses. En 2021 ganó una curul como asambleísta de Manabí, hasta que en 2023 la postularon a la presidencia de la República. Ese año también fue designada como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. En esta segunda experiencia de Luisa González como presidenciable, en la primera vuelta del 9 de febrero alcanzó el 44% de votos. Por segunda ocasión consecutiva, está en un balotaje con Daniel Noboa así. Es momento de hacer una pausa y al regresar estaremos en una entrevista con la consultora política digital Alondra Enríquez. Quédese con nosotros, esto es Pulso Presidencial.
Continuamos con Pulso Presidencial y a esta hora vamos a conversar con Alondra Enríquez. Ella es consultora política digital sobre esta segunda vuelta electoral que empezó el día de hoy y el debate que tendremos en pocos momentos. Gracias por acompañarnos, consultora. Bienvenida. No, para mí es un gusto. Creo que el debate va a ser tan importante, sobre todo en el marco que ha sido una segunda vuelta muy ajustada y que ha quedado ahí un mal sabor de ciertos sectores hacia otros. Quisiéramos conocer un poco del movimiento de las redes sociales antes de este debate presidencial y si podríamos hacer una comparación, un análisis versus el tiempo antes del primer debate. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos dividido en dos temporalidades el impacto y la eficiencia de la comunicación digital de los dos candidatos. El primer periodo de análisis corresponde al 9 de febrero y va hasta el 25 de febrero. ¿Quién fue el candidato que mejor capitalizó los resultados de la primera vuelta? Fue Luisa González, quien obviamente minutos después de recibir los primeros resultados del CNE logró consolidar un discurso de unidad. Agradeció que el voto que ella hubiera recibido era un voto de integración de izquierdas. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa optó por una actitud más mesurada, más calmada, no habló hasta muchos días después de los resultados y ahí tuvo como un pequeño espacio de cuestionamientos porque además recordemos que el resultado de la segunda vuelta para Daniel Noboa no deja de ser favorable. Primero logra una de las mayorías más aplastantes, dejando por fuera partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, la misma Pachacutic, y no logra capitalizarlo. El segundo momento es que finalmente logra una preferencia electoral histórica por encima de la Revolución Ciudadana. Si bien es cierto, no fue masiva, pero sí con alrededor de 17,000 a 16,000 votos que pudo haberse capitalizado en el discurso. El segundo momento ya de la pre-campaña, que aunque no estamos en una carrera oficial, pero sí empezaron a verse cambios positivos, es desde el 26 de febrero hasta exactamente el 19 de marzo, donde habíamos detectado que hay un cambio interesante, sobre todo en la comunicación de Daniel Noboa, más gestión, más territorio, más propositivo, evidenciando sus obras sobre todo. Y en el caso de Luisa González empezamos a ver ciertas decisiones comunicacionales no muy eficientes. Por ejemplo, uno de sus primeros escenarios críticos fue haber hecho una visita protocolaria al Uruguay, donde la ciudadanía se expresó de manera cuestionable cuando dijo, sin ser presidenta, todos los acuerdos o las reuniones que ella hubiera podido consolidar en el cambio de mando uruguayo pues no tienen legitimidad. Recordemos que finalmente la ciudadanía es muy consciente de que el peso simbólico del poder y la representación de los ecuatorianos se verá el 13 de abril con quien finalmente logre capitalizar. Bueno, también hizo una visita a un expresidente también de izquierda, eso también la posiciona mucho más en esa línea ideológica. ¿Todo eso tuvo repercusiones? De alguna forma, hasta ese momento, recordemos que Pepe Mujica es un símbolo pero de América Latina contundente, pero más allá de su rol presidencial es por su rol histórico, por venir de un proceso de izquierda con una historia bastante interesante desde los movimientos subversivos y luego ya desde la gerencia del Estado. Pero haberse arriesgado a hacer reuniones con cancilleres, con ministros, sin tener la representatividad le generó cuestionamientos. Su segundo momento crítico en este periodo fue el haberse pronunciado sobre el tema de la niñez trans. Y aquí viene un dato importante y deberá ser uno de los desafíos más cruciales de esa campaña, y es que es más difícil consolidar acuerdos en la izquierda en una agenda programática que pueda apalancar sus principios y valores que en la derecha. Es decir, en la izquierda hay muchos más intereses y puntos que negociar que en la derecha. Por supuesto. Tome en consideración la negociación del 12 de marzo de la CONAIE. Finalmente no hay una negociación. Finalmente no es que la CONAIE per se ha dicho vamos a apoyar a Luisa González. ¿Qué fue lo que dijeron en esa rueda de prensa? Hemos hecho unos acuerdos de 8 puntos que queremos discutirlos. Si acceden a esos 8 puntos, contarán con nuestro apoyo. Hasta ahora no se han instaurado las mesas de diálogo, hasta ahora no ha habido una reunión firme entre Luisa González y el movimiento indígena y ya han pasado más de 8 a 9 días y eso indica que consolidar esa unidad será el mayor reto de esa campaña. Bueno, y además también, como fue una reunión fuera de las bases, también se dice que fue de los directivos nada más y que las bases no están de acuerdo. Ese fraccionamiento de las bases del movimiento indígena también tendrá repercusiones en la votación. ¿Podrá inclinar la balanza de ese 8% que está por ahí?
Yo creo que el movimiento indígena siempre ha demostrado que tiene una autonomía ideológica. ¿A qué me refiero con esto? Lourdes Tibán es uno de los cuadros más importantes del movimiento indígena y ella ha marcado su distancia con el correísmo. Y recordemos que trayectoria sopesa de la experiencia de Lourdes Tibán por encima de la que en algún punto ha representado Leonidas Diza, sin desmerecer su liderazgo, porque al final ha ejercido un rol importante para las organizaciones indígenas. Y recibió un porcentaje importante de votación, por supuesto, ¿no? El voto Pequeño, indígena pero sí. no es endosable. A menos que haya una dinámica de diálogo y acuerdo, no es endosable. Y esos discursos triunfalistas no son oportunos. Las redes sociales pueden tener incidencia para cambiar el voto y decidirse por uno u otro candidato, ese 8% de nulos y de blancos que todavía esperan ser captados. Las redes sociales han mostrado su éxito desde las elecciones del 2019 en el Ecuador. Recordemos lo que pasó entre el periodo de campaña de enero a abril del 2021. Las exposiciones más trascendentales de los candidatos de esa contienda, que en su primer momento fueron Andrés Arauz, Yacu Pérez, Guillermo Lasso, el mismo Javier Herbas, logra capitalizar una atención importante por la eficiencia en su margen de comunicación. Ahora, en la segunda vuelta del 2021, la palestra pública, donde el famoso hashtag Andrés, no mientas otra vez, se logró posicionar, no fueron los medios de comunicación tradicionales, fueron las redes sociales. Teníamos trendings, memes, teníamos un sinfín de contenido que además logró de alguna forma impactar de manera no propositiva la candidatura de Andrés Arauz. Por tanto, las redes hoy son la ventana de comunicación y posicionamiento electoral y al final terminan por dirimir una elección, como fue este caso. Imagínense que nosotros ya habíamos detectado que 14 binomios eran inexistentes en la comunicación digital. Sabíamos que esta segunda vuelta tenía dos rostros y finalmente hoy las disputas desde la comunicación que cada uno ejerce ha logrado que hasta la fecha, previo al debate del día de hoy, se mantengan en un espacio casi que equilibrado, es decir, en un empate, y no ha habido una exposición de crecimiento, al menos desde la parte digital, de ninguna de las dos candidaturas. Claro, está totalmente polarizado. Las redes sociales, me pregunto, ¿es suficiente? ¿Son suficientes o también hay que tomar en cuenta otros factores, otros escenarios como el territorio, por ejemplo? Creo que las visiones extremistas hacen que las campañas sean tan planas, en el sentido de que no se puede dejar de lado 4 factores importantes. Por un lado, las redes sociales. En el segundo lugar está el buen trabajo territorial. El tercer lugar es la buena relación con los medios de comunicación. Mientras un candidato tiene una relación de poderse sentar precisamente a discutir los temas de interés con los medios, ayuda a su exposición. Y el cuarto lugar que de alguna forma logra y permite una exposición de valor es la capacidad operativa para que las propuestas sean propositivas y respondan a la necesidad de la gente, escuchar a la gente. Así que el buen resultado de una campaña obedece a estos 4 matices, incluida la comunicación digital, sin dejar de lado la formación político-partidista, que ha sido un tema que habrá que revisar de esta elección. Algunos temas sensibles que se han escuchado, que se han podido observar en las redes sociales, ya los mencionó, como la niñez trans, por ejemplo, o claro que comentarios con el movimiento indígena. ¿Cuáles otros han sido los temas sensibles, tanto de un candidato como del otro, en las redes sociales que han podido medir en los últimos días? Para el caso de la candidatura de Daniel Noboa, uno de los primeros temas que logró incomodar, por encima de lo que pasó con el tema de los chalecos, que sí fue un momento bastante complicado, pero principalmente para el ministro de Defensa, que era el encargado de esa negociación y no directamente a Daniel Noboa, generó un poco de incomodidad. El segundo tema que sí logró un impacto de preocupación de los ecuatorianos fue definitivamente la negociación con el campo Sacha. Que no se dio. Por supuesto. Al final fue ya demostrado, creo yo, que esa es una ligera ventaja de Daniel Noboa por encima de la memoria histórica del correísmo. El correísmo muy pocas veces corrige y frena una mala decisión, o lo hacía. Muy pocas veces pasaba eso dentro de su gestión, mientras que Daniel Noboa, de alguna forma, trata de controlar ese tipo de crisis y las maneja en su timing. Esas fueron algunas de las situaciones más complejas y hoy recordemos lo sucedido esta semana. El lastimoso, la crisis ambiental en Esmeraldas ha puesto en evidencia que definitivamente la prevención en la gestión estatal es crucial. Más allá de lo que hoy se dice, la ministra durante la semana también había dicho que fue un sabotaje. ¿No? Un sabotaje. Habrá que tener las pruebas técnico-científicas para sostener, porque es gravísimo.
O sea, los ecuatorianos no podemos quedarnos, digamos, con las manos cruzadas sin tener respuestas reales de una denuncia como esa. Y esos han sido los temas más críticos, sumado al impacto del invierno para el gobierno nacional y su candidato. Del lado de la candidata Luisa González, también los escenarios han sido críticos. Inició precisamente con este rechazo de la ciudadanía de verla en un rol presidencial sin haber ganado la segunda vuelta. Ahí la visita a Uruguay, por un lado le sumó con la figura de Mujica, pero por el otro le desmereció por haberse tomado atribuciones que de momento no eran ese triunfalismo oportunas. No le gustó a los ecuatorianos. Estamos no. polarizados, ¿no? Hay un gran porcentaje de la población que espera los resultados. Por supuesto. El segundo momento, lo que ya les comenté, el tema de la niñez trans, y el tercer momento más crítico fue precisamente los chats de la Liga Azul, donde se vincula además en un tono tan satírico. Para ella es un riesgo, porque ningún candidato quiere ser reconocido y remembrado con los mopeds, que era el término que usaban para referirse a ella. Y segundo, dos de las voceras más importantes de su partido terminan siendo también deslegitimadas. Paola Cabezas y Gisela Garzón terminan con la lectura de su candidata presidencial de que se enredaron en un tema que no manejan. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía a través de las redes sociales con ese comentario de la candidata Luisa González? Primero, un error, creo yo, del equipo de campaña, exponer a la candidata presidencial a un debate que era demasiado poco masivo. De alguna forma, el correísmo logra elevar la discusión de los ecuadólares y de la dolarización por ese tipo de respuestas. A lo que a la interna de la misma RC hubo una crítica bastante fuerte hacia Luisa González, porque las dos candidatas o los dos liderazgos que ella menciona han sido liderazgos que se han jugado por su estructura partidista. Gisela Garzón ha tenido que salir a apagar incendios constantemente, lo mismo Paola Cabezas, así que hubo una disputa interesante en redes sociales de la misma base de la RC. Como también las disputas con el expresidente Rafael Correa y el expresidente Guillermo Lasso también, porque por un lado hay una comunicación del partido y por otro lado, pues dentro de las redes sociales hay dimes y diretes y aclaraciones. ¿Cuál es la lectura a través de las redes sociales y la opinión pública? Voy a responder en función de uno de los últimos TikToks del expresidente Rafael Correa, donde le dicen, cuando me dicen que ya no opine, lo siento, pero no acepto, en función de un trending además muy novedoso en redes sociales. El tema de no permitir una comunicación partidista hace que para la candidata de la Revolución Ciudadana se genere una suerte de incredulidad sobre su capacidad de liderazgo. Ella dejó instaurado que ella será la presidenta con Gisela Garzón y con Paola Cabezas. Habrá que ver si esa narrativa la sostiene cuando tenga algún tipo de confrontación con el expresidente Rafael Correa. Ese es uno de los elementos que no logra terminar de convencer a ese voto que está permeante y que podría apostar por ellos. ¿Qué tanto de lo que se lee en las redes sociales, por ejemplo en este y en otros casos que estamos viendo, es real? Es decir, los bots, los trolls realmente marcan tendencia, pero ¿cuánto de eso es real? ¿Cuántas cuentas hay en las redes sociales que no son auténticas? Voy a citar uno de los casos que hemos estudiado a profundidad en este último mes, que es precisamente el de Sacha. Yo le voy a preguntar a la audiencia, si ustedes vieron 3 de estos hashtags, Sacha no se vende, Sacha es de Ecuador, el carnavalazo de Novoa, fueron promovidos por alrededor de 3.500 cuentas falsas. Es decir, esa fue una de las campañas masivas de mayor peso de información inexacta, con perfiles que no correspondían a categorías o de alguna forma estaban estructurados orgánicamente por seres humanos, y ese tipo de sistemas en esta segunda vuelta han sido más fuertes que en la primera. Tanto es así que nosotros hemos registrado que de todos los bandos que están por ahí permeando en esta elección, existen alrededor de 9.700 cuentas bots que están discutiendo hoy el tema político. Pero aquí un dato importante para la audiencia. Hace pocos días yo conversaba en otro espacio de que definitivamente el debate del día de hoy marcará el inicio del interés electoral. Hasta antes de esta fecha, la ciudadanía ha estado preocupada en otros temas como seguridad, sobre todo salud a propósito del invierno, el tema de la crisis y el manejo en la gestión precisamente del efecto de las inundaciones. Y sin embargo, estos bots han aparecido a sobredimensionar temas como los que ya hemos discutido de las dos candidaturas. No solamente el debate será definitivo para la opinión, pero sobre todo el postdebate que se presentará en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo, Alondra?
ha quedado en evidencia de sobra, no solo por los estudios que hacemos con Golden Social Suite, sino con distintas empresas encargadas del análisis y medición de estadística dura, de que primero la ciudadanía no se queda a las 2 horas de que dura el debate, se informa por fragmentos a través de redes sociales y que adicional se queda expectante sobre todo del nivel de sátira y humor que puede generar ese espacio. Entonces, es un espacio donde las dos candidaturas deberán lograr, primero, posicionar con claridad cuál es el Ecuador que esperan construir en los próximos años, cuál va a ser su definición ideológica en los temas más sensibles como crimen organizado, el tema del narcotráfico y la inseguridad. O sea, no se puede tener en esos 3 niveles posturas endebles o tibias. La ciudadanía sí está exigiendo mano dura. Mano dura quiere decir que el discurso de rescatar desde el tejido social o el discurso de los derechos humanos, hoy por hoy en los ecuatorianos no cala, no es una opción. Así que para los candidatos, sobre todo cuidarse de no terminar siendo el meme de la semana será trascendental. Bueno, entonces el día de hoy no conoceremos al presidente de la República o la presidenta de la República con la información del debate. ¿Será en los próximos días que los ecuatorianos terminen de tomar una decisión? Incluso horas antes del 13 de abril, tanto es así que nosotros en la primera vuelta detectamos uno de los patrones más importantes en comunicación digital del país y de América Latina, y es que la ciudadanía empezó a tomar postura hasta 4 días antes de la elección del 9 de febrero. El asesinato en Durán el 8 de febrero de una familia sumado a una ola sanguinaria que fue exactamente desde el 6 hasta el 8 de febrero, hizo y generó una ola de temor significativa en la ciudadanía. Por tanto, será importantísimo que se tomen estas medidas para que la gente pueda ir de forma pacífica, sin miedo, a votar y a elegir cuál es la visión de país que desea. El tema de la dolarización también será importante en materia económica en este debate. Por supuesto. No deja, aunque el tema de Venezuela no le afectó directamente en la primera vuelta a Luisa González porque lo supo manejar bien discursivamente, recordemos que se desenmarcó de Nicolás Maduro, lo hizo estratégicamente. Ahora hay un debate que salió desde sus propias filas, que además termina en una disputa interna y en una diferencia entre la presidenta y las asambleístas. Además, la forma despectiva en que Luisa dice, no sé si Paola se religió y Gisela, ¿qué pasó?, dejó un mal sabor innecesario y ahondó más en la preocupación de realmente qué van a hacer con la dolarización, y será algo que deberán ellos contener y generar una estrategia eficiente para evitar el temor ciudadano y que se consolide su punto de equilibrio y puedan crecer. Alondra, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis digital antes del debate presidencial de esta noche. Nos vamos a una pausa y ya retornamos. Y vamos a continuar midiendo este pulso presidencial a través del análisis con Esteban Ron, en esta ocasión analista político. Esteban, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio predebate presidencial electoral. Y quisiéramos empezar preguntando si es que el formato del debate presidencial será el apropiado para poder conocer exactamente las propuestas de los candidatos y poder tomar esa decisión en un Ecuador totalmente polarizado. Siempre es un gusto, Mercedes. Gracias por la invitación, honrada con la misma. Bueno, en ese sentido creo que en el Ecuador hemos experimentado diversos formatos de debate. Obviamente la criticidad a los mismos va a estar ahí, pero hay un esfuerzo, en este caso, por parte del Comité de Debates, principalmente para hacer una reorganización temática. Eso hay que resaltar. A pesar de que los temas siguen siendo amplios, compuestos y complejos, creo que en este caso hay un mayor cierre en este sentido. Y la segunda es que el formato del debate está generando una formalidad que no se esperaba. Y digamos que este es el elemento sorpresa, es decir... ¿En qué sentido, por ejemplo? El tema de las preguntas cerradas. ¿Sí? Cuando los candidatos tienen preguntas estrictamente cerradas, te genera una formalidad, pero al mismo tiempo es beneficioso porque les hace ceñirse a la temática preestablecida. Y eso es importante, justamente para que no se vaya por la tangente y que los, en este caso, los presentadores o los moderadores no tengan que estar acudiendo al tema de, por favor, ciñase a la pregunta y demás. Es decir, vamos a poder conocer la postura del candidato hacia ese tema, hacia esa pregunta puntualmente. Siempre y cuando el candidato también tenga la colaboración adecuada y que en este sentido haga una respuesta coherente. Las preguntas van a ser eminentemente técnicas.
se te abre una pequeña cosa, que es lo que va a destacar en la espectacularidad, que es la interpelación. ¿Sí? Cuando se haga la interpelación van a haber elementos no controlados, es decir, elementos que se salen de la pregunta y que podrían caer en el ámbito personal y en el estrictamente político e inclusive histórico. Recordemos que en este caso los dos candidatos, la una tiene una cola histórica hacia atrás que defender y el presidente candidato tiene una gestión que defender. Entonces, obviamente, ahí van a ser esos puntos de inflexión en los cuales podría no o salirse del esquema formal del debate. Los 5 ejes temáticos que se van a tratar: educación, salud, seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo, gobernabilidad, están bien escogidos, son los necesarios. El debate se necesita alrededor de estos temas. Creo que son los coyunturales y que en este sentido son los que más respuestas dan al elector sobre la base inclusive de los ejes que han utilizado los candidatos en sus respectivos planes de trabajo. Para mí, en lo personal, no puedo decir que esto sea un estudio general. Me queda una deuda que es el tema de sectores estratégicos, reinversión y demás, pero que podría encuadrarse dentro de gobernabilidad. Política internacional, sí, claro. Exactamente. Y gobernabilidad también tiene el tema de política internacional. Creo que ese es el único punto que se te queda bastante abierto. Veamos cuáles son las preguntas, ¿no? Porque las preguntas resaltarán, en este caso, 2 habilidades esenciales. La primera es el manejo situacional, es decir, datos cualitativos y cuantitativos de lo que realmente se está diciendo en ese momento, y la segunda, que es la prospectiva, esa alineación a lo que harían los candidatos ya como gobernantes, pero con un intermedio, mi plan de trabajo. Recordemos que ya vimos en el primer debate que los candidatos decían, en su plan de trabajo dice esto, en su plan de trabajo dice lo otro. Tendría el presidente de la República, Daniel Noboa, una ventaja, porque está en su gestión, está en el día a día, tiene la data segura, lo que él ha venido trabajando y todo su gobierno. Sí, tiene una data, digamos que tiene una ventaja, porque sabe el estado situacional del país, ¿sí? Pero por el otro lado también se puede confrontar esa data. Recordemos que también, María Mercedes, estamos en la época del fact-checking, ¿no? Y que el propio presidente en el primer debate realizó un fact-checking personal, pero hay iniciativas, en este caso privadas o inclusive sociales del fact-checking, y eso también te va a generar ciertos puntos de discusión. Algo que es trascendental, que yo veo que se va a ver en este segundo debate, es la estructura del Estado. Yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido no solo el debate previo, sino hacia atrás, es no saber cómo el Estado funciona, cuáles son las competencias, hasta dónde yo llego como primera o primer mandatario, cuáles son mis límites, y que en ese sentido no se vuelva electorero, lo que se va a decir. Como te decía, también hay el tema del plan de trabajo, y que ya vimos que una de las estrategias es decir, su plan de trabajo dice esto, pero usted dice una cosa diferente, es justamente para desencuadrarle a tu adversario. Bueno, y en ese sentido hemos podido ver en los últimos días también que la candidata Luisa González, dentro de su estructura, dentro de su partido político, ella pues habla lo que tiene en el plan de gobierno, y pues sus coidearios tienen otro pensamiento, dan otros mensajes a sus electores. Entonces también esto va a proporcionar el ambiente como para conocer realmente las cosas, o qué es lo que puede pasar. Son errores políticos que en este caso les van costando a las organizaciones políticas, ¿sí? Cuando tú no tienes una organización interna, menos aún una organicidad discursiva, se te van generando nichos o huecos, en este caso, que podrían ser solventados en un debate. Pero lamentablemente, como tú acertadamente lo señalas, María Mercedes, la frecuencia discursiva viene desde días atrás. Puede ser el debate un espacio de reivindicación o de aclaración, pero si la frecuencia posterior es tan fuerte, tal vez no alcance. Lo que sí estamos viendo y que vale recalcar es que se va generando un clivaje. ¿Qué es un clivaje? Es un reordenamiento de actores políticos, o en este caso de tendencias votacionales, sobre la base de un evento político, jurídico, económico, social. ¿Qué es este evento? La discusión sobre la dolarización. Correcto. Y la constituyente, ¿sí? En los últimos días hemos visto exacerbadas declaraciones en ese sentido, de lado y lado, es decir, de Luisa González y por parte de Daniel Noboa. Sin embargo, eso hace que votos se te queden desamparados sobre la base de una indecisión, sobre la base de una indeterminación. Y el debate será el punto para que esos votos desamparados vuelvan a tener, digamos, un cauce. Bueno, esos votos blancos, esos votos nulos, 8% más o menos, en esta segunda parte, en esta segunda votación, podrían llegar al 12% y
histórico, e incluso podría ser mayor hasta el 15%, por ejemplo? Los votos nulos y blancos tienden a reducirse en los balotajes. Eso es lo que nos dice la historia. Sí, la historia. Pero no tenemos nosotros una variable de cálculo, porque si tenemos un voto nulo o blanco sobre la base de una desconfianza hacia el sistema político, hacia el sistema democrático, hacia las instituciones, en este caso electorales, digamos que ese se va a mantener. Pero el otro punto es que tenemos una decisión simplificada. Es decir, tenemos solo dos opciones, en este caso electorales, y un blanco, un nulo, que digamos que vendrían a ser también una expresión válida, pero tiene solo dos opciones en lugar de 16 candidatos. Entonces podría ser que históricamente eso se recorte, ¿sí? Que ahí va a estar la diferencia de la votación. Podría haber una diferencia votacional ahí bastante fuerte, pero para mí también hay el fenómeno previo, María Mercedes, que es el tema del clivaje discursivo sobre la dolarización y la constituyente, que puede haber desamparado tendencias votacionales preestablecidas y que ahora buscan, en esa transfusión de votos, y que ahora buscan el amparo en la otra alternativa, siempre y cuando el candidato o candidata sea elocuente en su planteamiento. Si hay algún tema en que los ecuatorianos estamos unidos, es en el querer mantener la dolarización. ¿Ese es un punto clave en lo que todos estamos de acuerdo? Yo creo que dentro de la frecuencia discursiva, los ecuatorianos en general que tienen una conciencia de lo que representó la dolarización histórica y saben la estabilidad, obviamente vamos a ir hacia una tendencia de mantenerlo, ¿sí? Porque mal o bien te genera algún tipo de estabilidad, ¿sí? Y por el otro lado, digamos que la discusión de no mantenerla tiene que ver con aspectos técnicos, ¿sí? ¿Por qué una devaluación puede solventar la balanza comercial? ¿Por qué una devaluación, en este caso de la moneda propia en la reimpresión, te genera inversiones? Eso ya es un aspecto técnico. Yo creo que el ecuatoriano en general, saliendo de ese embudo técnico, va por un pro dolarización. ¿Cuál va a ser el impacto real ya en los resultados de estos blancos y nulos? ¿Hacia dónde se van? ¿Cómo se pueden conformar decisivos ellos? En este momento, porque recuerda que nosotros tuvimos una segunda vuelta en una primera vuelta, donde las diferencias, en este caso, estos fueron menores al punto porcentual. Y en este caso, los nulos y blancos superan esas cantidades, ¿no? Pero como te decía, todavía no podemos ver nosotros una decisión, porque tampoco tenemos una perspectiva respecto de las encuestas. Como te decía, la única fórmula en este caso es que para romper el voto nulo o blanco, es que este no sea orgánico. ¿Sí? Es que no sea contrario al sistema democrático, que no sea apático, sino que más bien fue porque tú no encontraste una respuesta a tus necesidades, que ahora lo puedes encontrar. El debate va a servir para eso. Absolutamente. Se van a encontrar, o deberían encontrarse en este debate presidencial, esas famosas frases, mensajes claves que permitan la recordación en los electores, e incluso que pueden llevar esos memes que sirven para la recordación también. Claro, de seguro. Lo que pasa es que mira que el formato del debate, si bien tiene una formalidad, ¿sí? Si bien se ha tratado de generar una formalidad, las personas que nosotros vamos a ver es al Daniel Noboa, candidato a presidente, y a Luisa González, candidata, pero en el formato del debate. No es que vamos a ver una cotidianidad de ninguno de los dos. No es que vamos a ver un Daniel Noboa estrictamente gobernante o una Luisa González exfuncionaria, exparlamentaria, ex legisladora, sino es un formato que ellos adecúan para el ejemplo del debate. Y claro, el debate no solo es técnico. Nos encanta un grupo, digamos, en este caso, quienes estamos en la opinión pública. Ajá, nos gusta el tema de la data, cualitativa y cuantitativa, pero también hay un electoral que no le importa el día a día de la opinión pública. Es la percepción sí, justamente. En ellos, ¿no? Y la percepción, ¿cómo la mantienes? A través de un mensaje clave, a través de una vestimenta, a través de un cierre. Entonces son estos puntos muy pequeños que van a cuidar los candidatos para dejar sonando en la ciudadanía, en este caso en el elector, hacia una tendencia favorable. Y esto se dará en el postdebate. ¿Será muy importante entonces para los resultados? Cuando tú tienes un clivaje como el que estamos teniendo en el tema de la dolarización y en el tema de la constituyente, podría ser que inmediatamente en el debate haya un punto focal y clave como mantenemos la dolarización de esta forma o nos desdolarizamos de esta manera que haga cambiar tu decisión. Entonces sí puede haber, en este caso, un asentamiento de voto en el debate por mensajes claves de estos votos desamparados. Pero el postdebate sí va a generar reflexión. Pero ojo, esta reflexión es mínima cuantitativamente, porque son pocos los electores, en este caso, que podrían generar una diferencia para cambiar la tienda política.
Ok, si no hay un manejo de unos mensajes fuertes que calen en la audiencia, que calen en el electorado, ¿los resultados podrían mantenerse como estuvieron en la primera vuelta? Claro, el debate, si es que el debate no se vuelve un elemento trascendental de votos desamparados o en este caso de captación de votos nuevos, los resultados se van a mantener. Pero como te digo, nuevamente hay mucha expectativa en este debate, mucha expectativa de este debate porque además el timing del debate es claro, es antes de la campaña electoral. ¿Sí? Es justo antes de la exacerbación política. Claro, empieza mañana. Exacto. Entonces, el debate, y estamos a horas de empezar la campaña electoral, va a ser el punto inicial del debate. No es un intermedio que te va a romper con una decisión, sino que desde ahí es tu punto de partida para ver cómo moldeas, cómo modulas tu campaña respecto a los mensajes. Y ojo, que los mensajes claves que nosotros veamos en las próximas horas respecto al debate van a ser también ejes de campaña. Si tú te vas a centrar en una constituyente que la lanzas en el debate, la tienes que sostener en el tiempo para que no se te rompa dicha propuesta durante la campaña. Y una puntualización, Esteban, la campaña empieza hoy. Sí, no empieza mañana, ¿no? Sí, Estábamos con la campaña cambio hasta el 24, pero es hoy, 23, que empieza la campaña. Esos votos también que están pululando y que se necesitan captar por uno o el otro candidato. La votación indígena también. En esta fracturación que han tenido los movimientos dentro de la CONAIE, ¿cómo este debate también puede aportar? Porque tampoco ellos han tomado una decisión. Las bases han dicho ya que no van a votar en su mayoría por Luisa González. ¿Qué puede pasar luego del debate con La ellos? cosmovisión en este caso del voto indígena es absolutamente diferente a las lógicas a la que tú estás acostumbrada, a la que yo estoy acostumbrada, sino que requiere de una formación diferente. Recordemos que inclusive CONAIE es una gran agrupación de federaciones confederaciones y que tienen representaciones que son orgánicas a lo que dice su dirigencia, pero también hay disidencia de dicha dirigencia. Entonces, la configuración del voto de pueblos y nacionalidades, en este caso, va a ser súper dispersa a pesar de lo que anuncia su dirigencia. Nada endosable. Nada endosable bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, dentro de la cosmovisión de pueblos y nacionalidades, la fracturación no es tan evidente, sino que los días previos al voto pueden haber presiones internas o en este caso inclusive una especie de mandatos dentro de sus asambleas para que tomen una decisión distinta a lo que se ha anunciado. ¿Sí? En la cosmovisión de pueblos y nacionalidades es una construcción que no es sostenible, lamentablemente, justamente por las fracturaciones. Así que certeza respecto de ese voto y la tendencia del mismo, si bien tenemos algunas cosas algunas cosas que nos han dicho sus dirigencias, el movimiento todavía es súper disperso, es incontrolable inclusive, y tampoco hay datos de eso. Porque el debate tampoco, entonces, como lo mencionas, no va a aportar demasiado. En ese sentido, son otros factores. Sí, en el tema del voto de pueblos y nacionalidades son otros factores. ¿Sí? El debate va a influir, como te decía previamente, en el desamparo previo, en la discusión previa o en el indeciso. Pero ya para la formación orgánica de pueblos y nacionalidades, bastante complicada. Y para otras organizaciones políticas que igual tienen una dispersión en cuanto al apoyo, tampoco te va a generar mayor tendencia. Yo creo que este debate es mucho más aplicado al elector indeciso, al elector desamparado. Ok, algunos temas sensibles que quisiera pues nuevamente conversarles, ya los ha mencionado, el tema de los ecuadólares, por ejemplo, el caso Ligados, ¿qué tanto le afectó a Luisa González? La educación trans también que se pronunció. Todos los temas de coyuntura que vienen sosteniéndose discursivamente semanas previo al debate, por la infoxicación que nosotros tenemos en la actualidad, no solo por redes sociales, sino porque el excesivo coyunturalismo del legislativo, de participación del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, hace que sea tan fuerte la cantidad de información que tú no la procesas. Sin embargo, el tema Ligados, el tema ilegal, el tema corrupción siempre te va a generar por lo menos una desidia previo al debate para que tú busques una focalización y tal vez una respuesta que te puedan dar los candidatos independientemente. Ahora, el tema Ligados va a afectar. O sea, en este punto, Mercedes, de exacerbación política que tenemos, cualquier situación de carácter político y que más que nada tope temas sensibles como corrupción, empleo, economía, el tema de la dolarización, va a afectar la imagen no solo del candidato. Ojo, estamos hablando de dos proyectos políticos que son antípodas. Totalmente entonces es más fácil en ese sentido al elector tomar una decisión y traspolar su voto a lo diferente.
¿Qué podemos esperar, escuchar entonces en pocos instantes que ya empiece este debate presidencial? ¿Qué espera Esteban? A ver, desde lo personal te puedo decir lo que siempre, ¿no? Altura y manejo de cifras y datos reales. Yo creo que hay una madurez ya como electores en este caso y por el formato del debate, en la formalidad comentada, que no vamos a tener esas desidias, esa pica de carácter personal, salvo en los momentos de interpelaciones. Y la otra, bueno, yo creo que ya los dos candidatos han señalado o se ha dejado ver su madurez política y demás, y creo que como ecuatorianos lo único que nos merecemos son propuestas concretas que tengan, en este caso, una sinergia en su plan de trabajo y principalmente que brinden una solución al corto y al mediano plazo, pero plausible. Eso es lo que se espera, María Mercedes. Gracias, muchísimas. Siempre es un gusto. Bienvenido a Pulso Presidencial por estas impresiones que nos acaba de mencionar. Ha sido Esteban Ron, analista político, antes de este debate presidencial como matriz que tenemos en Ecuador TV. Nuevamente, gracias. Gracias, un abrazo. Daniel Noboa quedó en el primer lugar de la primera vuelta electoral del pasado 9 de febrero. A continuación veamos un resumen de su biografía en la que destaca que actualmente es el presidente de la República. Es el presidente electo por la vía democrática más joven en la historia de nuestro país. Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín está ligado al mundo de la política y los negocios desde muy joven, en ambos casos por herencia de su padre. Cuando era un adolescente empezó a incursionar en el emporio familiar de su padre, Álvaro Noboa Pontón, donde llegó a ocupar altos cargos directivos. A la par estudió Administración de Negocios en la Escuela Stern en Nueva York, una de las más prestigiosas del mundo, Administración Pública en Harvard y posteriormente una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington, también de Estados Unidos. En el plano familiar, Daniel Noboa es padre de 3 hijos, Luisa, Alvarito y Furio, y está casado con la nutricionista Lavinia Balbonesi, quien ha sido su compañera como primera servidora del país y promotora de programas sociales como el Proyecto Ana. Mientras que Anabela Asín, su madre, es otra de las mujeres que han estado junto a él y de quien dice aprendió la labor social. Ya en el aspecto político, su primera experiencia fue como asambleísta por Santa Elena en 2021. Sus allegados cuentan que para defender esa curul tuvo que dormir en la delegación provincial para constatar que el escrutinio no fuese manipulado. En 2023 se postuló a la presidencia, comicios en los que entró como outsider y terminó en segunda vuelta frente a Luisa González, a quien venció en el balotaje. Y en este 2025 quedó en el primer lugar de las elecciones presidenciales del 9 de febrero, con el 44,17% de votos, otra vez contra Luisa González, a quien se medirá este domingo en el debate presidencial de segunda vuelta. Hace apenas 5 años, la realización de un debate presidencial se incluyó como obligatorio en el Código de la Democracia y asimismo la participación de subcandidatos. Analistas consideran que el debate es sumamente necesario, pues es un espacio donde los ecuatorianos podrán informarse y así ejercer un voto responsable. Desde que la democracia regresó a Ecuador en 1979, pocos eran los debates electorales que se realizaban en el país. Desde aquel año, todos los encuentros eran organizados por medios de comunicación o la sociedad civil, pues no había una institución encargada legalmente de la logística. 41 años vivió Ecuador sin debates legalmente dichos. Los eventos registrados se calificaban como foros o diálogos presidenciales, hasta que el cambio en la ley se dio en 2020, es decir, hace apenas 5 años. Nosotros solicitamos en las reformas al Código de la Democracia en el 2020 que se ponga como un tema obligatorio para los candidatos y candidatas. Pero ¿qué importancia tienen estos espacios para el fortalecimiento de la democracia? Para el consultor político Alejandro Zavala, estos son sumamente necesarios para informarse antes de acudir a las urnas responsablemente. Yo creo que mientras más informado esté el ciudadano, muchísimo mejor. Hay que acordarse que el ciudadano en Ecuador vota casi siempre muy desinformado, muy sobre última hora. Esto tal vez le puede dar un toque de racionalidad a su elección. Que es el espacio adecuado para acercarse a la política segura y así diferenciar de un voto informado de un voto emocional. Claro, siempre y cuando la ciudadanía ponga atención al encuentro.
que esté así atento a las propuestas, a los planes de gobierno, a lo que más le afecta al ciudadano, pues qué nos proponen en seguridad, qué nos proponen en reactivación económica, en generación de empleo, en crisis energética. Esos son los puntos que el ciudadano debe poner atención. Para Zavala, después del debate, cada ciudadano tendrá el panorama un poco más claro y sacará sus propias conclusiones. Será mucho más importante tal vez el postdebate que el debate en sí. Recuerde que el debate presidencial del balotaje será transmitido en cadena nacional desde las 20 horas de este 23 de marzo. Ecuador TV vuelve a ser la sede del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral para los candidatos presidenciales. Las instalaciones y el equipo operativo están listos para este encuentro democrático. Bienvenidos al canal de la gente, donde todos los ecuatorianos tenemos una cita este domingo 23 de marzo para presenciar el debate presidencial. El estudio está listo, al igual que todo el contingente técnico y operativo que se encargará de la transmisión al aire del debate presidencial. Este espacio democrático también se transmitirá en cadena a través de Pública FM y tendrá una duración de 2 horas a partir de las 8 p.m. En los exteriores, los protocolos de seguridad y movilidad también están listos. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha definido varios cierres que se darán en las calles aledañas al medio de comunicación. Así que tome nota, porque los cierres se darán en 2 horarios. El cierre primario será el sábado 22 de marzo, a partir de las 12 horas, en las siguientes avenidas: Avenida Amazonas y San Salvador, Avenida Eloy Alfaro y San Salvador, Avenida La Pradera y Avenida República, La Pradera y Mariano Aguilera, La Pradera y Mariana de Jesús y La Pradera y San Salvador. El cierre secundario será el domingo 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana, en el siguiente perímetro: de la Avenida Amazonas y República a la Avenida Amazonas y Eloy Alfaro, Avenida Amazonas y Orellana y República hasta la República y Orellana. Adicionalmente, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda a la ciudadanía estar atentos a sus redes sociales por posibles cambios. Esto ha sido Pulso Presidencial. Muchas gracias por su sintonía. De inmediato, el debate presidencial desde la señal matriz de Ecuador TV. Gracias y buenas noches.